A ver, quiénes van llegando, quiénes van llegando, quiénes van llegando y me irán diciendo cómo me van escuchando en el live. A ver, cuántos van llegando, que no los veo todavía. Ya van llegando, ya comienzan a pegarse. ¿Cómo les va? Oigan, a todos los que tienen interés en el caso venezolano faltan 13 días nada más, ¿no? Qué emoción. Algunos dicen, caramba, qué nervios, qué angustia, qué desesperación, como decía Papayito Lázaro Candal, recuerdan ustedes en la narración de los partidos de fútbol. Qué nervio, qué angustia, qué desesperación. Ya saben ustedes que los lunes en la tarde tenemos nosotros una conversación siempre con Javier Montaño, abogado con más de 20 años de experiencia en temas migratorios. Y en esta oportunidad la convocatoria, como vieron en la historia, era para compartir con ustedes información sobre el qué hacer después de recibir una notificación de entrevista de asilo. Ya en breve voy a invitar a compartir con nosotros a Javier Montaño, que como todos ustedes saben es el director, aquí se unió, ya acabo de ver, Montano Miranda Lowe se acaba de unir. Es el director de esta oficina, amigas y amigos, que es mi oficina de migración, porque Javier es mi abogado de migración, y en consecuencia todo cuanto o le escuchen ustedes a Javier Montano forma parte de mis recomendaciones absolutas, ¿no? Porque comparto la experiencia, que es mi propia experiencia, con la de otras personas que han logrado abrirse un lugar de manera legal en un país para construir prosperidad como es los Estados Unidos, sin problemas, que el dolor migratorio siempre termina siendo, cuando no es bien conducido, un dolor de cabeza. ¿Cómo estás, Javier? Un fuerte abrazo. Estimado Miguel, ¿cómo estás? El abrazo es mutuo. Espero que estés muy bien como siempre y bueno, un abrazo también a todo tu auditorio. ¿Quiénes están frente tuyo? Dime la verdad, que está Olguita ahí. Bueno, está Olga, Hilda, Samantha, sí, y Mava también. Están todos ahí. Sí, yo cuando te vi sonriendo fue porque me imaginé que Olguita estaba echando broma por como yo siempre presento mi abogado, Javier Montaño. Sí, sí, Bueno, así es. Tienes este, un club de fans aquí, estimadísimo. bueno, no, fan yo de ella, fan yo de ella. Bueno, Javier, qué gusto estar contigo nuevamente conectado este lunes. El tema, ¿qué hacer después de recibir una notificación de entrevista de asilo? Yo creo que es una pregunta que viene como anillo al dedo, sobre todo para tantas centenares de miles de personas que se han quedado pendientes de asilo a la espera justamente de que les llamen a la entrevista, ¿no? Y me imagino que a muchos, cuando por fin les llega la notificación de una entrevista, inmediatamente los embarga el miedo, los nervios. Sí, sí, es causal de varias embolias, de hecho. Sí, porque imagínate, es una espera de años, muchas veces décadas, en muchas ocasiones, y de repente que esa fecha que sabes que algún día iba a llegar y de repente está en tu correo notificándote que te tienes que presentar en la oficina de asilo para hacer el relato de algo que te sucedió hace muchísimo tiempo, pues bueno, sí, eso definitivamente da escalofríos. Bueno, salvo que no sea verdad, salvo que no lo recuerdes en consecuencia con claridad y precisión, obviamente va a haber muchísimos problemas ahí, ¿no? Con lo que quisiera comenzar por esto en lo que tú siempre insistes, ¿no? Decir la verdad, ser honesto, hablar con claridad, ¿no? Me imagino yo que los que, digamos, instruyeron su historia de manera correcta del miedo creíble personal, no un miedo general, sino personal, no deberían tener problemas. Pero ¿qué hacer? Inmediatamente, ¿qué hacer cuando se recibe la notificación, Bueno, Javier? primeramente, vamos a poner esto en un contexto, ¿no? Es la oportunidad que tienes para presentar tu relato, para presentar las razones por las que los Estados Unidos deben considerar recibirte en este país. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Entrar a una entrevista de asilo, primeramente debemos de considerar que es una entrevista de naturaleza no adversarial, o sea, no vas a pelear con alguien, no va a ser una corte, es una solicitud que estás sometiendo de manera afirmativa y bueno, esa es la idea que tenemos que tener, ¿no? No es ir con miedo, pero no ir con miedo, pero sí ir muy preparado y también, pero darle la importancia que tiene este proceso, ¿no? Y quitarnos un poquito el ego también y pensar que muchas veces las personas que nos están revisando no son personas que están muy
familiarizadas con la situación en tu país, independientemente de dónde sea. Pero bueno, lo primero yo creo que lo primero yo te dijera que es, si no tienes abogado, contactar a un abogado para que revise tu solicitud. Segundo, estar seguros de que la solicitud que tiene el Departamento de Inmigración es la que tú tienes. O sea, que el material que ellos van a revisar cuando tú estés en esa entrevista es el mismo que tú tengas. Y para esto hay un procedimiento que se llama Freedom of Information Act, donde tú puedes solicitarle al Departamento de Inmigración que te envíe una copia del archivo que ellos tienen de tu parte. Y esto es bien importante, sobre todo a personas que han solicitado su asilo por medio de paralegales o notarios, que lamentablemente la gran mayoría de ellos no se quedan con una copia del expediente que se sometió a inmigración, o muchas veces, que esto es peor y lamentablemente muy común, muchas veces la información que tú les diste para someter el Departamento de Inmigración no le incluyeron, que eso pasa muchísimo. Por alguna razón, nosotros hemos solicitado estos expedientes de personas que han sometido su aplicación de asilo por otros medios y lamentablemente es escalofriante ver que no sometieron pues gran información que debió haber sido considerada. Que lo hablamos Pero la vez pasada como una de las especies de estafa que son comunes en sí, darse en los procesos de solicitud de asilo, ¿no? y no solo eso, muchas veces hasta vemos que se vende en el famoso copy-paste, ¿no? Que es la misma historia para varios aplicantes. Entonces, imagínate, tú vas a una entrevista de asilo que tienes esperando 5 o 6 años y empiezas a dar tu relato y de repente el oficial te dice, ¿pero de qué estás hablando? Si el relato que tienes aquí, que tú firmaste, dice una historia totalmente distinta. Entonces, es bien importante, en mi opinión, obtener ese expediente antes de ir a esa entrevista de asilo si no tienes un abogado de inmigración. Mira, es tan interesante que me obligas a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo consulto a un abogado para ir sobre seguro? Porque estoy viendo esta conversación entre nosotros y me doy cuenta que el inicio de este proceso lo hice con XY persona, abogado paralegal y tal, pero me timó de ese modo, ¿no? No metió mi testimonio como era, sino que se fue de copy-paste o hizo solamente las formas de inicio del proceso y no colocó la historia y tal. Pero supone que colocó una historia distinta a la que yo tengo. ¿Hay posibilidad de ir a la entrevista y enmendar el error de otra persona que te haya asistido en esta Sí, materia? sí, definitivamente es lo que tienes que hacer. Cuando esto sucede, lo primero que debes de hacer es decirle al oficial de inmigración, al oficial de asilo, debes decirle que tu solicitud lamentablemente tiene errores y que los quieres corregir. O sea, si tú dices eso de entrada, número uno, estás demostrándole al Departamento de Inmigración que no tienes la intención de cometer fraude. Obviamente te van a decir, pero tú firmaste este documento bajo protesta de decir verdad y perjurio y todo eso. Sí, pero tú puedes explicar que lamentablemente esto lo llenó un notario, a lo mejor no hablabas inglés, a lo mejor no estabas familiarizado con las formas y que lamentablemente después de revisarlo con un abogado te diste cuenta que la información no era la correcta. Pero si tú llegas de entrada y como hemos dicho anteriormente, la honestidad debe ser la mejor póliza en inmigración y en la vida. Pero cuando tú dices eso, generalmente el oficial se va a molestar, número uno, porque generalmente va a tener que corregir toda la solicitud o la información que no sea correcta. Y bueno, vas a tener una entrevista interesante, por así decirlo. Estoy siendo muy diplomático, pero para tu caso es lo mejor, llegar y corregirlo. Por eso es tan importante ir preparado. Y mira, los oficiales de asilo también se molestan, en mi opinión, cuando una persona va a esa entrevista y no tiene ordenadas sus ideas, no hace el relato de manera cronológica. Les preguntan, ¿qué te pasó? Bueno, es que soy de Venezuela, sí, pero ¿qué te pasó? Bueno, es que no estoy de acuerdo con el sistema, pero ¿qué te pasó? O sea, ese tipo de preguntas deben de ser contestadas de manera inmediata. ¿Qué te pasó? Bueno, lo primero que me pasó fue esto en esta fecha por esta persona. Después, me pasó esto por esta fecha, por esta persona. Debes de llevar un orden cronológico de tu historia y eso vas a hacer que el relato sea mucho más digerible por el oficial y te aseguro que mucho más aprobable. El problema que vemos es de que muchas veces los aplicantes empiezan a hablar primero de un suceso que pasó al principio y después se saltan a lo que pasó al final. Y todas esas confusiones, lamentablemente, son cosas que el oficial de asilo no tiene el tiempo ni las ganas de resolver. Y en casos así, generalmente te puede decir, ¿sabes qué?
pienso que lo que estás diciendo es contradictorio y por eso es que en el lugar de que yo tome una determinación de tu caso, ahora vas a ir a un juez de inmigración ya en proceso de deportación, donde tú vas a poder explicar eso adecuadamente, que obviamente es un proceso más largo, más caro, mucho más estresante, porque ahora la naturaleza de la entrevista ya ahora sí es adversarial. Ahora tienes un fiscal sentado al otro lado de la sala, que tu trabajo es deportarte. Ok, Entonces, la preparación es vital en estos Javier, procedimientos. tú sabes que, como siempre, debe haber gente que pasa por primera vez a la conversación que sostenemos todos los lunes en la tarde. Quizás suene para nosotros redundante, pero aquí no hay redundancia que sea pérdida de tiempo, ¿no? El tema de la pregunta que te puede estar haciendo el oficial de migración, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Y qué fue lo que te pasó? Indica de nuevo que tiene que ser un asunto personal, un miedo personal, individual. Y aquí viene la pregunta, perdóname que prácticamente cada vez que hablamos de asilo, yo te pido que por favor nos respondas. El tipo de causas de miedo que realmente funciona para la petición de asilo. Son 5: raza, religión, nacionalidad, opinión política y que seas tú miembro de un grupo social muy específicamente determinado. Esos son los únicos miedos que la ley de asilo protege. El miedo general, o sea, el crimen común, los robos, los secuestros por cuestiones de dinero, por cuestiones de extorsión, si no están políticamente motivados o no están motivados por un tema de un miedo que sea de los que acabo de mencionar, que son protegidos, lamentablemente no funciona. Para Vamos eso a es, aterrizar el tema, aterricemos el tema. Por ejemplo, yo formo parte de la colectividad médico, para no ponerme yo como periodista, ¿no? Yo soy un médico y entonces digo, no, es que en Venezuela, usted sabe, oficial, el gobierno primero de Hugo Chávez y luego el gobierno de Nicolás Maduro se pusieron a incitar al odio contra los médicos y hubo en varios hospitales algunos ataques en los cuales salieron unos médicos heridos y por eso yo tengo miedo y me vine. Eso no funciona, ¿verdad? muy difícil, es muy difícil. Número uno, a ti no te pasó nada. Número dos, estamos especulando de por qué a esos médicos fueron atacados. Tercero, recuerda que si tú, en teoría, si tú puedes mudarte a cualquier parte de tu país y en esa parte de tu país no te van a afectar, o es más, o sea, en pocas palabras, tú vives en Mérida y ahora te vas a mudar a Caracas y en Caracas ya no te van a perseguir, entonces en realidad tú no calificas a un asilo. O otro argumento que pueden hacer, bueno, si tú eres doctor, pero en realidad no tienes que ser doctor, puedes hacer otra cosa. O sea, sí, hay muchos argumentos, contraargumentos que el gobierno lamentablemente puede hacer. Y acuérdate que el grado de aceptación, de aprobación de asilos en realidad es muy pequeño. Entonces, un asilo de esa naturaleza, la verdad es de que yo creo que es un asilo que difícilmente va a ser aprobado. Obviamente existen las excepciones, hay casos que tú puedes hacer una mezcla de a lo mejor era médico, pero tenía a lo mejor matices políticos, a lo mejor era el médico de algún político, o a lo mejor estaba asociado con alguien que era un adversario político al gobierno actual. O sea, hay veces que uno puede a lo mejor mover un poco los motivos de la persecución, pero qué bueno que lo mencionas, porque generalmente no son, los asilos no son ganables solamente con eso. Tiene que ser algo mucho más específico, individualizado. O sea, no es de que todos los médicos, es a ti. ¿Por qué te están persiguiendo a ti? Si tú estás en tu consultorio y vas a tu casa, esa persecución te sigue a tu casa, o sea, te han atacado en tu casa. No, es que se metieron a robar a mi casa. ¿Por qué se metieron a robar a tu casa? ¿Para asaltar por dinero? ¿O se metieron porque eres médico y piensan y te quieren dar un escarmiento por alguna razón? Ese es el tipo de asilos que realmente se deberían de someter. Pero ¿qué es lo que vemos? Muchas veces, bueno, eres de una nacionalidad, no sé, Venezuela, México, Colombia, donde sea, y lo primero que te dicen, ¿ya metiste tu asilo? Oye, espérate, igual y no calificas al asilo. O sea, el asilo generalmente debe ser el último recurso, el último vehículo legal que una persona debe utilizar. Pero lamentablemente, sobre todo en los últimos años, vemos que si eres de una nacionalidad, te dicen, ¿cómo no has aplicado un asilo? Bueno, porque no califico. Si no calificas, tienes que buscar otras medidas.
A lo mejor es un TPS, que ese sí cumple una protección, eso sí cumple una protección más general. O sea, recordemos que el TPS se otorga a países donde el Departamento de Estado, junto con el Departamento de Inmigración, el Departamento de Seguridad Interna, determinaron que eran países invivibles. Entonces, es ese tipo de casos donde sí puedes generalizar, pero un asilo no. Y lamentablemente se ha diluido mucho lo que es el consejo de dar un asilo. Sí. Todo el mundo conseja meter un asilo, pero lamentablemente no debe ser el caso, legalmente Ahora, hablando y éticamente hablando también. regularmente, Javier, ¿cómo se me notifica y dónde es la entrevista de asilo? ¿La entrevista es obligatoriamente presencial o puede ser una entrevista telemática? ¿Tú sabes por cuántos recursos que hay ahora? ¿Zoom o cosas de estas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, te notifican por correo, que eso es súper importante, porque es vital tener una disciplina de avisarle al Departamento de Inmigración cada que nos mudamos de residencia. O sea, si tú te mudas de casa, el Departamento de Inmigración no va a estar averiguando dónde te mudaste. Es tu obligación hacer esas notificaciones. Y yo te dijera que lo hicieras de dos maneras. Lo puedo hacer en línea y lo puedo hacer por correo. Yo lo hiciera por las dos formas. Y vas a recibir una carta donde te van a decir que te tienes que presentar en la oficina de asilo. Curiosamente, en Florida hay dos oficinas solamente. Tú pensarías que hay más, pero solamente hay dos. Una está en Miami y la otra está en Tampa. O sea, muchos casos, o sea, nosotros vemos todos los casos de prácticamente de la mitad de la Florida para abajo. Entonces, es una oficina muy, muy, muy ocupada. Y cuando te notifican, generalmente te mandan un documento donde te indican qué son las cosas que debes de llevar, incluyendo un traductor, que el tema del traductor es algo bien, bien interesante porque muchas veces las personas piensan que puedes llevar, que tu abogado puede ser traductor. No, lamentablemente el abogado no te puede traducir. Otra de las preguntas es si puedes llevar testigos. ¿Puedes llevar unos testigos a la entrevista de asilo? Sí, puedes llevar testigos. Rara vez son cuestionados, pero para mí eso da mucho soporte, el que tú le puedas decir al oficial, mira, la narrativa que te estamos dando en este momento puede ser verificada por tres testigos que tenemos allá afuera si es que quieres hablar con ellos. Generalmente Ok, no lo hacen. pero fíjate que eso nos mete en un plano extremadamente interesante, porque ¿cómo hago yo para garantizarle al oficial de migración que si estoy llevando tres testigos son auténticos, son de verdad, realmente son personas que fueron, que vivieron eso, que dan fe de eso? Y fíjate, buen punto, porque mucha gente dice, voy a llevar a mi tío que también sufrió el mismo problema que yo en Venezuela. No, o en México, o en Colombia, donde sea. No, tienes que llevar testigos que puedan dar fe de lo que te pasó a ti. O sea, tienes que llevar testigos que presenciaron a lo mejor un ataque, presenciaron a lo mejor que se metieron a tu casa, presenciaron a lo mejor una marcha donde vieron a gente motorizados o quien haya sido que te estaban acechando. Ese es el tipo de testigos. Bueno, y el oficial de asilo hace esa determinación. O sea, entonces si vas a llevar un testigo, más vale que es un testigo al que tú hayas preparado anteriormente, porque lo que menos quieres es llevar un testigo que contradiga lo que tú estás diciendo. De hecho, una de las reglas que como abogado es decir, nunca presentes un testigo que no sepas lo que vaya a decir. O sea, cuando yo preparo a una persona para ir a una oficina, a una entrevista de asilo, yo también tengo que preparar a los testigos. Y no es preparar de que digan mentiras, no. Es de que si algo sucedió hace 10 años o 5 años, es recordar la historia que pasó. O sea, es muy común que la gente, a lo mejor por sanidad mental, trata de olvidar lo que le sucedió. Nosotros, muchas veces, cuando hacemos esas entrevistas de asilo para nuestros clientes, hablamos una, dos, tres veces y al rato nos damos cuenta que había una letanía de cosas que sucedieron y que lamentablemente no se dijeron en la entrevista de asilo porque la persona tenía que pasar ese shock inicial. Muchas veces de no querer contar una narrativa, sobre todo en temas sexuales. Muchas veces personas que pasaron por experiencias muy desagradables, muchas veces tienen esa connotación sexual y no la quieren decir porque les da pena o por lo que sea. Y muchas veces les cuesta trabajo decirlo. Entonces imagínate
que tú no estés preparado para esa entrevista y empieces a hacer ese relato y trates de romper ese hielo en la entrevista de asilo cuando ya estás bajo presión, cuando estás con un oficial que quizás te está cuestionando de una manera muy incisiva. Entonces ese es el trabajo del abogado, de preparar a la gente antes de la entrevista. Mira, habíamos hablado de los testigos. Haces la aclaratoria que tiene que ser testigo realmente de lo que te pasó a ti, que eres el solicitante del asilo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la familia, Javier? ¿La familia tiene que ir necesariamente con uno? Tiene que ir, porque generalmente les toman huellas digitales a las familias. O sea, cuando entras a la oficina de asilo, lo primero que hacen es, bueno, revisan que realmente seas la persona que está en la notificación de la aplicación de asilo. Y después, generalmente toda la familia tiene que ser los biométricos ahí mismo, se toman las huellas. Después de que llaman al aplicante principal, después de que lo entrevisten, es muy común que también llamen a la familia para verificar los nombres y a veces también para preguntarles si ellos fueron testigos de lo que le sucedió al principal. Pero, que eso, a ver, sáqueme una duda. Si dígame. yo recibo, suponte tú, yo estoy en un núcleo familiar, ¿no? Yo, Jesús Ramírez, y tengo a la señora de Ramírez y a los hijos Ramírez, ¿no? Si yo recibo la notificación para ir a una entrevista de asilo, de ipso facto se dan por convocados a entrevista de asilo la señora de Ramírez y los hijos de Ramírez, ¿o no? Bueno, lo que pasa es de que cuando se llena la solicitud o aplicación de asilo, como le quieran llamar, Embarga que la mi opinión, embarga a la familia. Te preguntan, ¿esta persona está aplicando contigo? Y tú pones sí o tú pones no. Si pones que sí, la Habana tiene que ir a la cita de la aplicación de asilo. Y cuando llega el núcleo familiar, de hecho, yo le recomendaría que al menos no hagan planes durante toda la mañana. Generalmente dicen que esa entrevista va a ser de 1 hora. Yo nunca he estado en una entrevista de asilo que dure solamente 1 hora, para nada, dura mucho más. Nada más en llamarte, muchas veces estás 1 hora esperando a que te llame el oficial. Porque tenemos que tomar en cuenta que muchas veces hasta los oficiales tienen demasiado trabajo y me imagino que ese mismo día o ese mismo día están revisando tu expediente. O muchas veces con muy poco tiempo de preparación. Entonces, me imagino que antes de la entrevista, pues quiere familiarizarse un poco sobre todo con el testimonio. El testimonio es clave. Una aplicación de asilo que sea sometido sin un testimonio y una narrativa concisa, que eso es súper importante. Una narrativa concisa es mucho más ganable que una que tiene un poema, ¿no? Que lamentablemente de nuestros países latinoamericanos muchas veces pensamos que si ponemos mucha verborrea y si utilizamos un lenguaje barroco, entonces nos van a aprobar el caso. Para nada. Si empezamos con que el asesino en jefe y todo lo que hemos platicado anteriormente, son cosas que generalmente el sistema americano no aprecia. Generalmente es muy qué te sucedió, cuándo, cómo, y si tú lo haces de eso de una manera así muy digerida, el oficial de asilo te lo va a agradecer. Bueno, por eso es tan importante el poder tener la experiencia de entrenamiento o preparación por parte de un abogado con experiencia en esta materia, ¿verdad? Totalmente. Ahora, esto es así, perdón la curiosidad, ¿no? Si un oficial de asilo va a estar haciendo la entrevista para el asilo, va a estar en un sistema de preguntas y recontrapreguntas y recontrapreguntas y de preguntas quizás un poco enredadas para ver si tienes una caída o algo por el estilo, o si vas, digamos, con tu testimonio bien organizado, es algo de trámite sencillo. Bueno, qué buena pregunta, porque fíjate que depende del estilo del oficial. Nosotros vemos que hay oficiales que son muy metódicos, que primero van a revisar la aplicación y después van a hacer una disección de lo que es el testimonio. Pero vemos otros que, como tú dices, te hacen una pregunta y después de otras 15 preguntas, te vuelven a hacer la misma pregunta para ver si te contradices o no. Es muy común que tú digas algo que te contradices, lamentablemente. Y eso es la naturaleza humana, los nervios, la ansiedad, lo que sea.
Pero ¿qué es lo que debes de hacer? Debes decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, la verdad es esta. No sé por qué dije eso hace 2 minutos, pero la verdad es esta. Créeme que te lo van a agradecer. O sea, va a haber preguntas que lamentablemente por el tiempo y por sobre todo el nerviosismo, que lamentablemente no las vas a saber contestar adecuadamente. Y nosotros hemos tenido casos, la verdad, de situaciones muy, muy difíciles que son reales, obviamente, y por lo mismo, la gente ya en la entrevista muchas veces se contradice, pero no significa que estén diciendo mentiras, significa que están nerviosos. Pero cuando lo peor que puedes hacer es cuando te detectan algo que no va acorde a lo que dijiste anteriormente, tratar de insistir. O sea, cuando tú estás claramente equivocado y estás insistiendo que no te equivocaste, eso es un problema. Porque entonces, entonces es una señal de que aunque claramente estás equivocado, no lo quieres reconocer. Reconócelo. Di, estoy nervioso, me equivoqué, pero la verdad es que sí estuve en ese lugar o no estuve en ese lugar, pero di la verdad. Otra vez, ser honesto es sumamente importante en nuestros procedimientos. Ahora, Javier, voy y respondo las preguntas, estoy coordinado o preparado por un abogado con experiencia en el tema, me va bien. ¿Cuánto tiempo tardo yo en saber si salí bien del reto que representa la entrevista a la cual me convocó el oficial de migración? ¿Cómo me informan si tengo o no aprobado el asilo? ¿Cómo es el tema después de la entrevista? O generalmente sales de esa entrevista sin saber qué pasó. O sea, generalmente sales de la entrevista y el oficial te dice, vamos a revisar la información, lo voy a pasar con un supervisor y eventualmente te vamos a notificar. Eso eventualmente generalmente son 15 días. En 15 días, bueno, muchas veces ahí mismo te dan una notificación que te dicen que tienes que venir en esta fecha y te presentas en esa fecha. Generalmente en esa ocasión ya no tienes que llevar a tu familia, solamente vas a recibir una decisión. Entras al salón, te mandan con un oficial que te va prácticamente a leer la decisión que tomaron. En esa decisión te pueden decir, felicidades, ahora tienes la designación de refugiado o asilado a partir de este momento. O te pueden decir, lamentablemente, con la información que recibimos, no podemos tomar una determinación, por lo que vamos a remitir tu caso a la Corte de Inmigración y pelealo allá. A partir de ese momento, prácticamente, puedes considerarte que estás en proceso de deportación. O sea, a partir de ese momento, la Oficina de Asilo va a mandar tu expediente a la Corte de Inmigración con un documento que se llama Notice to Appear, y ese Notice to Appear es lo que hace que el proceso de deportación comience. Es prácticamente un documento donde dicen que esta persona está en los Estados Unidos de manera ilegal, sometió a un asilo, pero ahora es jurisdicción del juez y ahora ya tienes que pelear tu caso, ahora te estás defendiendo, ahora es un asilo defensivo. El anterior era afirmativo, ahora es defensivo y ahora ya puedes llevar abogado. Bueno, también puedes llevar abogado, pero ahora tienes un fiscal y tienes un juez, donde ahora ya el procedimiento, el protocolo es mucho más delicado. De hecho, tú puedes ir a una entrevista de asilo, a la oficina de asilo solo, no es recomendable, pero puedes ir solo. Ahora, representarte en la Corte de Inmigración solo es una tontería. De hecho, la gran mayoría de los jueces te van a decir, si no tienes un abogado conmigo, no vas a llegar a ninguna parte. No es lo primero que te dice. No tienes abogado, vuelve después con un abogado porque nada más con los procedimientos te vas a enredar. Son temas muy, muy complejos. Bueno, y a ver, si me niegan el asilo, dices, de inmediatamente estoy en un proceso de deportación, pero si estoy en el trance, hay dos preguntas. A ver, si estoy en el trance de defenderme en la corte, estoy, digamos, bajo un estatus permitido para defenderme, o también, o me agarran, me montan y chao pescado en cualquier momento, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, pescado. y por otro lado, ¿qué pasa si además de la petición de asilo estoy protegido por un TPS, por ejemplo? Muy bueno. Ambas preguntas son extraordinarias. Bueno, la primera es de que cuando tú... Sí, la voy a utilizar, de hecho.
Cuando tú estás en la Corte de Inmigración, tú no estás en estatus legal, pero estás autorizado para permanecer en los Estados Unidos hasta que ese procedimiento termine. Entonces, Ok. durante todo ese proceso, tú estás en el proceso de deportación, pero estás en un proceso donde tú te puedes defender. Generalmente esos procesos, bueno, actualmente pueden durar 2, de hecho, quizás hasta 3 años. Estamos viendo citas que ahora están casi unas en 2027 por la gran cantidad de aplicaciones, pero estás protegido durante ese tiempo. Y si tienes TPS, bueno, estás más protegido porque el TPS es un estatus legal. O sea, no solamente estás en un estatus autorizado, sino que estás en estatus legal. Entonces, la estrategia en ese tipo de casos, si tú estás en la Corte de Inmigración y tú tienes TPS, generalmente, de hecho, los jueces te van a decir, ¿quieres continuar tu caso o podemos cerrar tu caso? Porque de todas maneras, aunque yo te dé una orden de deportación, no te pueden deportar porque el TPS te protege de tal manera que aunque tengas una orden de deportación, físicamente no te van a sacar. Vas a tener una orden de deportación, pero el TPS es tan fuerte y tan poderoso, y por eso lo hemos mencionado anteriormente, que es un salvavidas legal formidable, porque aún con orden de deportación, físicamente no te van a sacar fuera del país. Ok. Entonces, en ese tipo de casos, cuando tienes TPS, estás en la Corte de Inmigración, mi recomendación es sal de ese problema y pídele al juez o que cierre tu caso administrativamente, o sea, que lo congele o que lo deseche, o sea, que lo cierre. Entonces tú ya solamente te quedas con tu TPS. Otra pregunta que deriva de ese, y disculpa que me estoy pasando del No, tiempo, no sé qué tan complicada es. a mí me encanta este tema, así que adelante. Sí, ya veo que te gusta, es el pan nuestro de cada día para ti, ¿no? Imagínate. Sí, sí, Mira, sí. Javier, y si me mandan por haber fallado en la entrevista directo a corte para el caso defensivo de mi solicitud de asilo, aún en esa circunstancia, podría iniciar el paso a otro modo migratorio, es decir, buscar otro tipo De de beneficio. estatus, de beneficio. Es decir, si se supone que yo tengo que estar ya asesorado por un abogado experto en la materia y tengo ese paquete, tengo ese problema, tengo que ir a corte, es un juicio migratorio, ¿no? Uh-huh. Aún en esa circunstancia yo pudiera buscar, por ejemplo, una visa que tenga que ver con trabajo, otro tipo de trámite migratorio, ¿es posible? Bueno, es difícil, pero estratégicamente hablando es posible. Pero lo primero que tenemos que hacer es sacarte de la Corte de Inmigración. O sea, si tú, por ejemplo, si tú tienes un TPS y estás en la Corte de Inmigración, lo ideal fuera poder cerrar ese caso, cerrarlo para siempre. O sea, desechar el caso, dismiss el caso, desestimarlo, perdón, que ese es el término. Desestimar el caso. Y una vez desestimado que solamente tengas tu TPS, hay maneras para tú poder obtener tu residencia. Por ejemplo, si eres una persona de habilidades extraordinarias o si eres una persona que tiene una certificación laboral aprobada, tú puedes hacer estrategias legales, por ejemplo, con el TPS y el permiso de salida del TPS. Tú puedes salir para los Estados Unidos, reentrar a los Estados Unidos para como limpiar tu récord, por así decirlo, porque acuérdate que la mayoría de las personas que han tenido asilo y TPS y después están en la Corte de Inmigración han tenido etapas donde la persona no ha estado en estatus legal, ha estado en estatus autorizado, perdón, en periodos autorizados, pero en estatus legal. Entonces, muchas veces, si tú estás en la corte y ahora tuviste un TPS y solamente tienes TPS porque pudiste desechar tu caso y tú tienes una petición laboral, habilidades extraordinarias, interés nacional o certificación laboral, y tú sales por los Estados Unidos y regresas a los Estados Unidos, tú reseteaste, por así decirlo, tu procedimiento, tu proceso y tu estatus migratorio, y de esa manera ahora sí puedes aplicar a la residencia. O sea, hay estrategias que requieren un conocimiento no solamente de corte, sino también de TPS y también de aplicaciones de peticiones laborales, aplicaciones y peticiones
de trabajo, laborales, de certificación laboral o habilidades extraordinarias, pero es posible, pero no todo el mundo califica, no todo el mundo tiene el tiempo, hay gente que acumuló demasiada presencia ilegal por lo que ya no califica, pero son análisis que en mi opinión, sobre todo la comunidad venezolana, que tiene el gran beneficio del TPS, ese permiso de salida, debería de considerar, porque no todas las nacionalidades tienen ese beneficio del TPS, de que puedan resetear, y yo sé que el término en español no es ese, pero me disculparán, pero pueden hacer eso de que pueden reiniciar su estatus legal para poder aplicar la residencia. Pero y es algo que al menos durante esta administración sí se puede hacer. No sé si llegar a otra administración pudiera permitir esto, pero ahora se puede. Entonces, en mi opinión, la comunidad venezolana que tiene la oportunidad de hacer una certificación laboral o una EB2 internacional o habilidades extraordinarias, en mi opinión, están perdiendo el tiempo en no hacerlo. Bueno, y ahora la pregunta de la ñapita, y discúlpame de nuevo. La ñapita. Basta con que uno le solicite al juez que cierre el caso como para que el juez cierre el caso, o eso es potestativo del juez. El juez sí, el juez debe de aceptarlo. O sea, el juez a final de cuentas puede decirte, no cierro tu caso, quiero escuchar tu asilo. Sí lo puede hacer. A final de cuentas el juez tiene la libertad de aprobar tu solicitud o no. Entonces, pero esto es fundamental en consecuencia que uno esté asistido con un abogado, que es que va a saber cómo pedírselo al juez, ¿no? No, claro, no, y de antemano, sobre todo. Imagínate que tú tienes tu audiencia en el 2027 o 2026, te quieres esperar hasta el 2026 para que el juez tome una determinación. Aparte, que quién sabe qué administración tengamos en el 2027. Ahorita los jueces generalmente están cerrando los casos, pero yo no sé qué va a pasar el año que entra. Entonces, si ahorita tienes oportunidad, es tratar de cerrarlo en este momento. O sea, vemos muchas veces que las personas que representamos les cuesta, están cómodos y les cuesta a lo mejor trabajo pensar que a lo mejor el matiz migratorio pueda cambiar. El matiz migratorio cambia todos los años, de hecho a veces cambia cada semana. Son temas que cambian, son mercuriales, como lo hemos dicho anteriormente, están cambiando constantemente. Entonces, el tú confiarte en que vas a tener TPS toda la vida es un error. El tú confiarte que en el 2027 te van a cerrar tu caso de inmigración, eso es otro error. O sea, hay que ser muy proactivos con el tema migratorio, y si tienes una oportunidad, un TPS, de un permiso de salida, habilidades extraordinarias o de adelantar tu caso para cerrarlo, hazlo. Eso es primordial. Bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado además el sobregiro de tiempo en esta conversación, Javier. Porque la verdad que jamás muy el chao, no, para nada. El chao pescado no vendrá jamás de mi parte, estimado. Así que, y lo voy a utilizar, ¿no? Pero son temas que obviamente que aquí los platicamos y son unas maneras más de educación y de darnos cuenta que hay muchas oportunidades que a lo mejor no estamos considerando. Pero no quisiera que esto se interpretara como consejo legal. O sea, cada caso es un universo. Es muy importante que se asesoren con un abogado. Lo tengo que ser yo, pero definitivamente con un abogado, no notario, no un paralegal. Y darle la importancia al tema migratorio, darle la importancia que realmente tiene. O sea, es un tema serio, es un tema cambiante y pues bueno, y para eso estamos aquí. ¿Okay? Así es. Pues un gran abrazo a todos allí en la oficina, mi cariño siempre. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros esta tarde. Amigas y amigos que estuvieron en el live, voy a dejar en la descripción pues toda la traza digital y el número telefónico de Montano Miranda Law, la oficina que dirige Javier Montaño. Gracias. Y él no lo hace, pero yo sí lo hago. Si es mi abogado de migración, obviamente les voy a aconsejar. Contacten por cualquier duda que tengan, por cualquier necesidad que tengan a Montano Miranda Law. Un gran abrazo, Javier. Igualmente, si ponen consulta también en este chat, también nosotros los podemos contactar. Consulta o asesoría, nosotros los podemos contactar. Muchas gracias, un gran abrazo y nos vemos pronto. Bueno, chao pescado. Chao pescado. Bye.